Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación, voy a realizar una presentación correspondiente al ejercicio número 4 de distribución normal del curso de probabilidad. En este caso, quien les habla, el tutor Jason España. Vamos a empezar hablando de la distribución normal, que también se llama distribución gaussiana. Esta es una distribución continua que se utiliza más comúnmente en estadística en un modelo que aproxima el valor de una variable aleatoria a una situación real, dependiendo de la media y la desviación típica. Cabe aclarar que en la distribución normal, la media, la mediana y la moda, es decir, las medidas de tendencia central, siempre son iguales. La distribución normal tiene ciertas características. La primera, tiene una apariencia de forma de campana, por eso se llama gaussiniana, debido a la campana de Gauss, y por ende es simétrica. Quiere decir que los valores después de la media hacia la derecha y hacia la izquierda siempre van a ser iguales. Sus medidas de tendencia central, media, mediana y moda, lo que mencionaba anteriormente, son todas idénticas. Su 50% central es igual a 1,33 desviaciones estándar. Esto significa que el rango intercuartil está contenido dentro de un intervalo de 2/3 de una desviación estándar por debajo de la media y 2/3 de una desviación estándar por encima de la media. Su variable aleatoria asociada tiene un rango infinito, es decir, desde menos infinito hasta infinito, partiendo de valores negativos y positivos. Pero recuerden que como este tiene un comportamiento similar a la campana de Gauss, entonces lo que hay hacia la derecha, hacia la izquierda, después de la media, van a ser iguales. Por lo tanto, si es positivo o si es negativo, pues aquí digamos que lo vamos a tomar de la misma manera. Bueno, la distribución normal tiene una fórmula, pero esta fórmula se llama una fórmula de distribución normal tipificada. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que vamos a hacer es hacer un cálculo de una variable que vamos a llamar z, y por medio de este cálculo vamos a encontrar un valor que luego vamos a comparar en una tabla de distribución normal para poder encontrar la probabilidad. O sea que a diferencia de los ejercicios anteriores donde nosotros calculábamos la probabilidad, aquí en este caso vamos a calcular es un valor que luego nos va a permitir por medio de una tabla calcular la probabilidad. Así que vamos a mostrar la fórmula tipificada es z igual a x menos mu dividido sigma. Z es el producto de una transformación o un cambio de variable de la variable x. O sea, estamos cambiando la variable x, en este caso por z, para poder realizar este cálculo de forma más fácil con una tablita que más adelante les voy a mostrar. Mu, en este caso, nos habla sobre la media o el valor central. Y sigma lo vamos a tener en cuenta como la desviación típica. Una vez que nosotros calculemos el valor de z, dependiendo del valor que nos den, pues así mismo vamos a tener que utilizar esta tabla que están viendo ustedes aquí en pantalla para poder determinar el valor de la probabilidad. Pero bueno, esto se va a entender mejor cuando empecemos a hacer los ejemplos y ya ustedes puedan comprender a qué hago referencia con todo esto. Así que vamos a empezar de una vez con el ejemplo número 1 y dice así. La duración de cierto tipo de diodo es en promedio 10.000 horas, con desviación típica de 900 horas, es decir, con un margen de error más o menos por encima y por debajo de 900 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que dure más de 10 meses? Listo, entonces aquí vamos a calcular la probabilidad de que dure más de 10 meses, partiendo de que un promedio dura 10.000 horas con una desviación de 900 horas. ¿Ustedes qué van a hacer con este tipo de ejercicios? Primero van a sacar los datos. Entonces lo primero es la duración promedio, que en este caso es mu, y es 10.000 horas. Luego van a sacar la desviación típica, valor de sigma, en este caso son 900 horas. Y por último nos piden que calculemos la probabilidad cuando x es mayor a 10 meses. Pero acá tenemos un inconveniente. ¿Por qué? Porque para poder realizar este cálculo debemos manejar siempre las mismas unidades. Es decir, tanto el promedio, la desviación como el valor de x, todo tiene que ser en este caso en horas o también pueden ser en meses. Pero pues si ya tenemos dos valores en horas, pues lo mejor sería que el último valor, que en este caso son los 10 meses, lo convirtamos a horas. En la guía
a ustedes les están dando esta información que están viendo aquí a continuación. Para este problema, año es equivalente a 360 días, un mes equivale a 30 días y un día equivale a 24 horas. Por lo tanto, la idea es que ustedes utilicen estos datos para que puedan utilizar el factor de conversión o una regla de tres simple para hacer el cálculo. Entonces vamos a explicarle el paso a paso, como siempre se ha realizado en las diferentes webs. Entonces, tenemos que mu son 10.000 horas, o sea, el promedio. Tenemos que la desviación son 900 horas y ahora 10 meses vamos a utilizar el factor de conversión. Es decir, necesitamos primero pasar de meses a días y luego de días a horas. Entonces arranquemos con el valor de mes. Sabemos que un mes es equivalente a 30 días según pues la indicación que nos da la guía. Y ahora vamos a trabajar el valor de las horas y los días. Es decir, que un día corresponden a 24 horas. Una vez que ya tengamos nuestros factores de conversión, vamos a proceder a hacer el cálculo. Pero, ¿por qué lo colocamos de esta manera? Hay que tener en cuenta que si yo quiero cancelar ese valor de meses que tengo acá, debo colocar meses abajo para que se puedan cancelar, pero ese valor me va a quedar en días. Para yo poder quitar esos días, me toca también colocar días abajo. Y finalmente me queda arriba el valor de horas. Por lo tanto, los meses con los meses se cancelan, los días con los días se cancela y todo me va a quedar en horas. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? 10 lo vamos a multiplicar por 30 y 30 lo vamos a multiplicar por 24. 10 por 30 por 24. En ese orden, esos 10 meses equivalen a 7.200 horas. De igual manera, vamos a mostrar aquí el cálculo. Estamos hablando de 30 por 24 por 10. Bueno, aunque el orden es 10 por 30 por 24. Aunque el orden de los factores no te da el producto, pero bueno. Hacemos el cálculo y nos da 7.200 horas. Entonces ya tenemos todo con las mismas unidades. El promedio, 10.000 horas. La desviación, 900 horas. Y vamos a calcular la probabilidad de que X sea mayor a 7.200 horas. Entonces, vamos de una vez entonces a la fórmula. La fórmula nos dice, la fórmula tipificada nos dice que X menos la media sobre sigma, o sea, X que son 7.200, restado con el promedio que son 10.000, dividido la desviación que es 900. En ese orden, pues bueno, ya saben, van a la calculadora, hacemos aquí la operación, cogemos 7.200 y lo vamos a restar por 10.000 y todo eso lo vamos a dividir por 900. Le damos Enter y aquí nos da un valor de menos 3,11. En este caso yo voy a trabajar dos decimales. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces menos 3,11, el valor de Z es igual a menos 3,11. Ya tenemos el valor de Z, recuerden que este es una fórmula tipificada de la distribución normal. Y ahora pues nos falta hacer el cálculo de la probabilidad. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es ubicar la columna vertical, la parte entera, que es 3, con el primer decimal. Entonces miren que ustedes aquí están observando 00, 01, bueno, vamos a buscar 3,1. 3,1 se encuentra por aquí en la parte de abajo. Entonces lo que yo hago es señalar que me voy a ubicar sobre esa línea, 3,1. Y ahora el siguiente decimal es otro 1. Entonces en la parte vertical arriba aparece 00, 01, punto 02, punto 03, punto 04. Yo necesito el punto 01 porque termina en 1. Por lo tanto, entonces yo me ubico horizontalmente en 3,1 y verticalmente en 0.01. Si yo sumo esos dos valores, pues me va a dar 3.11, que es el valor que tenemos arriba. Y entonces buscamos la intersección de esos dos cuadritos, observando que nos da 0.99906. Si yo lo trabajo con 4 decimales, me quedaría 0.9991. O sea que aquí yo vengo y coloco que la probabilidad para Z con 3,11 es de 0.99909 o 0.9991. Pero aquí vamos a tener un inconveniente y es que ese valor es positivo, pero como Z nos dio negativo, entonces ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Recuerden que siempre que calculemos valores negativos, como es simétrica,
Entonces simplemente lo que vamos a hacer es al 100% restarle pues esta cantidad que acabamos de calcular. Por lo tanto, vamos a coger 1 y lo vamos a restar por lo que acabamos de calcular. Y en este caso es 1 menos 0.99906. Y eso nos da un valor para una probabilidad de x menores a 7200 horas de 0.00094. Repito, esto se realiza siempre que el valor de z sea negativo. Pero entonces tengan en cuenta que este valor de probabilidad siempre se va a calcular para valores por debajo de, o sea, para x menores a 7200. Pero el problema nos estaba pidiendo valores por encima de 7200. Por lo tanto, si aquí con la tablita hemos calculado el valor por debajo, el valor por encima simplemente es lo que le hace falta a lo de arriba para llegar a 100, o sea, los mismos 0.9991. Es decir, que ese sería el valor de la probabilidad para 7200 horas en adelante. Recuerden que aquí van a tener que comprobarlo de GeoGebra. Entonces, pues ustedes en la calculadora van a colocar acá distribución normal, la desviación de 10.000, perdón, el promedio de 10.000, desviación 900. Y aquí vamos a colocar valores por debajo de 7200. Perdón, aquí colocamos 7200 es menor a x, por lo tanto x es mayor a 7200, o sea, lo que se encuentra por encima de. Y por encima de él es 0.9991, que fue el valor que nos dio a nosotros en el cálculo. Vamos a realizar el ejemplo número 2 para ver si ya vamos cogiendo del tiro a este tipo de ejercicios. Ejemplo 2. La duración de cierto tipo de diodo es en promedio de 10.000 horas, con desviación típica de 900 horas. Lo mismo que el anterior. Lo que cambia aquí es la pregunta y es, ¿cuál es la probabilidad de que dure menos de 11 meses? Ya no es mayores, sino que son menores porque es menos de 11. Entonces vamos a ver cómo se da el cálculo. Entonces lo primero, saca los valores. Promedio son 10.000, la desviación es 900 y tenemos 11 meses que vamos a utilizar el factor de conversión. Un mes equivale a 30 días y un día equivale a 24 horas. Meses con meses se van, días con días se van, y multiplicamos 11 por 30 por 24 y eso nos da 7.920 horas. O sea que 11 meses equivalen a 7.920 horas. Vamos a calcular entonces la probabilidad de que x sea menor a 7.920. O sea que en este caso, si utilizamos la tablita, recuerden que la tabla nos calcula valores por debajo de. Y para este ejercicio, pues, la probabilidad que calculemos de forma inmediata con la tabla es la que simplemente vamos a tener en cuenta. Recuerden que cuando ya es mayores, pues se escoge, digamos, el complemento. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese orden, vámonos para la fórmula. X menos el promedio sobre la desviación, es decir, 7.920 restado con 10.000 partido en 900. Eso nos da un valor de menos 2,31. Igual como lo hicimos en la calculadora, aquí pues yo ya lo hago rápidamente porque ya sé que ustedes ahí ya con anterior saben cómo hacer la resta y la división. Nuevamente nos dio negativo, entonces ya saben qué tenemos que hacer. Vamos para la tabla y ubicamos en la columna vertical el 2 con el 3. Y el 2 con el 3 lo encontramos aquí, en esta parte horizontal, y termina en 1, o sea que busco 0.01 en la parte vertical, y aquí encontramos horizontal y vertical se intersecan exactamente por aquí, y nos dice que el valor de esa probabilidad es de 0.9896. O sea que yo trabajo que la probabilidad de z es 0.9896. Como z era negativo, entonces ya saben que cogemos 1 y le restamos esa probabilidad que calculamos y eso nos da 0.014. Y esa sería la probabilidad para x menores a 7.920. Y aquí pues ya terminaríamos el ejercicio porque el problema nos estaba pidiendo valores por debajo de 7.920. Vamos a corroborar esto en GeoGebra. Entonces ya saben, aquí en el promedio colocan 10.000, en la desviación 900. Y aquí para este caso vamos a tomar la probabilidad menores que 7.920 y eso nos da un cálculo de 0.014, que fue el valor que
nos arrojó el cálculo con la tablita de distribución normal. Bueno, pasamos entonces al ejemplo número 3. Vamos a ver si ya le vamos cogiendo un poco el tiro a este tipo de ejercicios. El mismo enunciado y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que dure menos de 9000 horas? Entonces, saquemos los datos primero. El promedio 10.000, desviación 900 y ya nos están dando el valor de X en horas. O sea que aquí no tenemos que hacer ninguna conversión, todo está en horas. Y nos piden que calculemos los valores menores a 9000. Entonces, vámonos con la formulita. 9000 menos 10.000 sobre 900, eso también nos va a dar negativo, menos 1,11. Nos vamos para la tablita, vamos a ubicar en la parte vertical 1,1 y ahora en la parte horizontal vamos a ubicar 0,01 y ahí trazamos la vertical. Y la intersección de esos dos cuadritos nos da 0,8665. O sea que la probabilidad de Z es 0,8685. Pero como nos dio negativo, entonces a 1 le restamos esa probabilidad y eso nos da 0,1335. Calculamos la probabilidad para X menores a 9000. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que sean 9000 horas es del 13,33% y aquí lo estamos comprobando con GeoGebra. Recuerden que aquí no volvimos a hacer lo que se hizo en el anterior, en el primer ejercicio, porque el primer ejercicio nos pedía valores por encima de. Entonces por eso nos tocó dos veces hacer la resta de 1 menos la probabilidad. Aquí le hemos realizado una sola vez en el ejercicio 2 y 3 porque nos han pedido la probabilidad por debajo de. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos presente. Pasemos al ejemplo número 4. La duración de cierto tipo de diodo es en promedio de 10.000 horas, con una desviación típica de 900 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que dure entre 10 y 12 meses? O sea que aquí ya nos dan un intervalo de tiempo. Y nos están hablando de meses. Entonces, ¿qué debemos realizar nosotros? Pues primero hacemos la conversión. 10 meses lo vamos a pasar a horas, ya saben, utilizando el factor de conversión. Aquí yo lo voy a hacer de forma rápida. Nos da 7200 horas y los 12 meses nos dan 8640 horas. Entonces se toma la probabilidad de 7200 menor o igual a X menor o igual a 8640. Una corresponde a 10 y la otra corresponde a 12. Bueno, una vez que ya tenemos el intervalo, vamos a tener que calcular Z para 7200 y Z para 8640. Y quedaría de la siguiente manera. Arranquemos con 7200, que es el valor más pequeño. Eso nos da menos 3,11. Ese valor de una vez lo vamos a buscar en la tablita. Y entonces ya ustedes saben que en la parte horizontal y en la parte vertical ubican en la línea vertical el 3,1 y en la parte horizontal el 0,01, donde nos da que la probabilidad para valores por debajo de 7200 es de 0,9991. Ya tenemos el de 7200. Ahora vamos a calcular el de 8640. Entonces nuevamente sacamos los valores, la formulita, 8640 menos 10.000. Esa diferencia y ese cociente nos da menos 1,51. Vamos rápidamente a la tabla y ya saben, ubican acá menos 1,5, entonces aquí está 1,5 y acá 0,01. Yo vengo y ubico esta con esta y nos da 0,9345. 0,9345. Esa es la probabilidad de que sea 8640 horas. Ahora vamos a hacer el cálculo. Tenemos de 8640 y el de 7200 horas. Cuando estemos trabajando este tipo de probabilidades entre intervalos, aquí si Z nos da positivo o negativo no va a haber ningún problema. ¿Listo? Para que por favor lo tengan presente. Aquí simplemente hacemos el cálculo de forma inmediata. Y ahora vamos a realizar la resta. Al dato más grande, o sea 0,9991, le vamos a restar 0,9345 y esto nos da 0,0
0.646, que vendría siendo entonces la probabilidad de que dure entre 10 meses y 12 meses. Nos vamos para la calculadora y acá, si botamos valores de 7200 y 8640, nos da 0.0644. A nosotros nos dio 0.0646 por dos decimales. Aquí, bueno, ya por parte de alguna aproximación, digamos que tuvimos un número diferente, pero no por eso. Si multiplicamos por 100, nos da el 6.5% y acá nos da el 6.4%, o sea que no varía mucho después de la coma. Pasemos al ejemplo final, el ejemplo número 5, que es diferente a los anteriores. La primera era sobre un valor, la segunda también, la tercera también, ya la cuarta era en intervalos y esta dice así: la duración de cierto tipo de diodo es en promedio de 10.000 horas, con una desviación típica de 900 horas. ¿A partir de qué valor de durabilidad está el 91% de los diodos? O sea que aquí ya nos están dando la probabilidad. Entonces, promedio 10.000 horas, desviación 900 y la probabilidad es del 91%, es decir, 0.91. Nos están dando el valor de la probabilidad, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vámonos directamente a la tabla de distribución y vamos a ubicar ese 0.91 en la tabla. Entonces si observamos, el 0.91 estaría en este rango. Miren que aquí arranca en 0.90, 0.94, 0.96, 0.98, 0.99 y 0.91. O sea que aquí estaríamos trabajando el valor de 0.90 porque es el más aproximado. Por lo tanto, yo me ubicaría exactamente aquí en 1,3. 1,3 y el otro decimal que sería el 5, o sea 1,35. O sea que el valor tipificado que vamos a trabajar es 1.35. Teniendo ya ese valor, vamos a ver, tenemos entonces la media, la desviación y el valor tipificado que es 1,35. Entonces ya teniendo esto, vamos para la fórmula y mire que ya tenemos Z, tenemos la desviación, tenemos la media, nos faltaría calcular X, que es lo que nos están pidiendo. Entonces saquemos los valores. Z es 1,35, bajamos X, bajamos el valor del promedio que son 10.000 y bajamos el valor de la desviación que es 900. Y aquí lo que vamos a tener que realizar es un despeje. Entonces vámonos para la siguiente página para hacer el paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar lo que está dividiendo, que son los 900. Entonces, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar a 1,35. Entonces quedaría 1,35 multiplicado por 900 y al otro lado nos queda X menos 10.000, porque ya quitamos los 900. Realizamos el cálculo de 1,35 por 900 y eso nos da 1215, o sea 1215, que va a ser igual a X menos 10.000. Para yo poder dejar la X sola, ahora esos 10.000 están restando. Pasa al otro lado a sumar a los 1215. Quedándonos 1215 sumado con 10.000 igual a X. Y en ese orden, si realizamos la suma, eso nos da 2.215 horas. Que vendría siendo el valor de X, que es lo que nos están solicitando. En la guía no se especifica el tiempo en que nos lo van a pedir. Por lo tanto, como aquí lo calculamos en horas, pues ese puede ser una respuesta. Ya si ustedes quieren trabajarlo en meses, en días o en años, ya hacen un factor de conversión o una regla de 3 simple, pero en mi caso yo voy a trabajar así con horas, así que si lo envían así no va a haber ningún problema. Entonces ya con esto terminaríamos estos ejemplos, fueron 5 correspondientes a la distribución normal. La idea es que ustedes pues los utilicen para que puedan realizar sus ejercicios finales. De igual manera esta presentación se va a realizar en un CIPAS esta semana, por si llegan a tener de pronto dudas o inquietudes. Espero que les sirva y que puedan realizar el trabajo sin ninguna dificultad. Hasta luego.